Proverbios 14. El contraste entre sabiduría y necedad. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa, la sabiduría edifica. Mira lo que es y sabiamente considera cómo hacerlo mejor. Muchas casas han sido edificadas por una mujer piadosa y sabia que cuida la casa y la edifica. Y, con su administración prudente y diligente, aumenta la propiedad de la familia, los muebles de la casa y los alimentos y la vestimenta de su hogar. Esta es la verdadera edificación de una casa. La esposa sin movimientos actúa de manera diferente, y lo contrario es el resultado. Clarke. B. Más la necia con sus manos la derriba. La necedad derriba. En lugar de apoyar y edificar, la necedad muestra su naturaleza destructiva. La mujer de un hogar tiene un tremendo poder para hacer que sea un lugar mejor o peor. Y, con sus manos, como el esposo es la cabeza de la cual fluyen todos los nervios, ella es como las manos en las que fluyen, y les permite hacer su oficio. 2. Fíjate en la mujer necia, su holgazanería, su despilfarro, su amor al placer, su falta de previsión y cuidado. Vemos su casa derrumbarse en confusión. Hubiera sido un resultado triste si esto hubiera sido hecho por un enemigo. Pero es el hacer, o más bien deshacer, de sus propias manos. Bridges. Proverbios 14:2. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. El que camina en su rectitud teme a Jehová. Aquel que es recto a través de su herencia, sus hábitos pasados y el curso general de su vida, todavía tiene la decisión de caminar en su rectitud. Hacer esto demuestra que teme al Señor. Y la primera línea de este proverbio comunica la actitud del Nuevo Testamento hacia la obediencia cristiana. Nuestro llamado es ser lo que somos. Jesús nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo, Él nos ha hecho rectos. Nuestro deber es caminar en esa rectitud. B. Más el de caminos pervertidos lo menosprecia. El hombre desobediente muestra que realmente desprecia a Dios y su autoridad. Dicen, no haremos que ese hombre reine sobre nosotros. Lucas 19:14. Esto muestra la maldad del pecado. A menudo no es solo debilidad, a menudo es una rebelión profunda contra Dios. Proverbios 14:3. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. En la boca del necio está la vara de la soberbia. El necio merece la vara de la corrección. Proverbios 10:13. En la imagen que se usa aquí, la vara de soberbia está hecha del orgullo del necio, y proviene de su propia boca. Y el orgullo del necio encuentra una vara en su boca que le azota a sí mismo, él es su peor enemigo. Walchi. 2. Está la vara de la soberbia. A veces golpea a Dios y a veces contra los hombres. Si esta vara de hierro gobernara la tierra, ¿quién podría tolerarla? Bridges. B. Más los labios de los sabios los guardarán. La boca del necio castiga al necio, pero el sabio o la mujer son rescatados, preservados, por sus sabias palabras. Proverbios 14:4. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Sin bueyes el granero está vacío. Donde no se logra trabajo, no hay desorden con el que lidiar. Si tienes bueyes, traerán una buena cantidad de desorden con ellos. B. Más por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Sin embargo, el desorden que trae un buey lo vale. Hay mucho bien, aumento, que proviene de la impresionante fuerza de un buey. Aquellos que insisten en que nunca habrá desorden, perderán el aumento que proviene de cosas buenas que pueden ser un poco desordenadas.
Y este es un principio importante cuando se trata de la vida de la Iglesia y la comunidad cristiana. Hay algunos que, por buenas intenciones, están obsesionados con asegurarse de que nunca haya ningún tipo de desorden entre los creyentes. Todas y cada una de las expresiones de la vida espiritual deben ser hiperreguladas y sospechosamente observadas con la expectativa de un grave error. No solo es una ofensa contra la libertad cristiana, sino que también crea un ambiente en el que, espiritualmente hablando, solo hay un pequeño crecimiento, porque nadie tolerará ningún desastre en el canal. 2. El orden puede alcanzar el punto de esterilidad. Este proverbio no es una súplica por descuido, físico o moral, sino por la disposición a aceptar la agitación, y un desastre para aclarar, como el precio del crecimiento. Tiene muchas aplicaciones a la vida personal, institucional y espiritual, y bien podría inscribirse en los libros de actas de los cuerpos religiosos, para fomentar la perspectiva de un agricultor, en lugar de la de un curador. Kidner. 3. Adam Clarke usó este proverbio para describir 7 razones por las que los bueyes eran superiores a los caballos, como animales de granja, y concluyó, en todas las granjas grandes los bueyes son preferibles a los caballos. Ten paciencia con este animal y pronto verás que la fuerza y el trabajo del buey aumentan mucho. Proverbios 14:5. El testigo verdadero no mentirá. Mas el testigo falso hablará mentiras. El testigo verdadero no mentirá. Esta declaración simple y directa tiene mucha instrucción espiritual. Jesús llamó a sus seguidores a ser sus testigos. Hechos 1:8. Una de las principales responsabilidades de un testigo es simplemente decir la verdad y no mentir. Cuando tenemos una fe y experiencia genuina en la persona y el trabajo de Jesucristo, podemos dar un testimonio simple y verdadero de Él. Más el testigo falso hablará mentiras. Nuevamente, esta simple declaración apunta a una gran verdad espiritual. Nunca deberíamos ser un falso testigo de Jesucristo y pronunciar mentiras sobre quién es Él y qué ha hecho en nuestra vida. Y hablará mentiras. Eso será un testigo falso, cuando la ocasión así lo requiera. Habiendo trastornado su conciencia por medio de la mentira cotidiana, está preparado y dispuesto a soportar falsos testimonios. Paul. Proverbios 14:6. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. Mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. Cuando alguien busca la sabiduría y no la encuentra, es evidencia de que es probable que sea un escarnecedor, alguien cuya búsqueda de la sabiduría y la verdad es cínica y superficial. Y tal puede buscar sabiduría, pero nunca puede encontrarla, porque no la busca donde se le encuentra, ni en la enseñanza del Espíritu de Dios, ni en la revelación de su voluntad. Clarke. Más al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Jesús prometió, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá, Mateo 7:7. Esta es una promesa para el buscador sincero, el que entiende. Proverbios 14:7. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Vete de delante del hombre necio. Los proverbios anteriores, como Proverbios 13:20, hablaban del peligro de los amigos necios. Aquí el aliento es evitar la presencia del hombre necio por completo. Y no puede aumentar su conocimiento asociándose con un necio, nada viene de la nada, como muchos pueden afirmar. Ross. Porque en él no hallarás labios de ciencia. El necio y el hombre sabio casi siempre pueden ser reconocidos por las palabras. Esta es una manera maravillosa y a menudo olvidada de discernir si alguien es sabio o necio. Proverbios 14:8. La ciencia del prudente está en entender su camino. Mas la indiscreción de los necios es engaño. La ciencia del prudente está en entender su camino, el hombre o la mujer prudente.
cuidadosamente consideran y entienden su camino. Conocen el camino en el que se encuentran y su progreso en el mismo. Y la ciencia del prudente no consiste en vanas especulaciones, ni en curiosas intromisiones en los asuntos de otros hombres, ni en astutas artes para engañar a los demás, pero en un estudio diligente de su propio deber y del camino a la felicidad verdadera y eterna. Paul. B. Más la indiscreción de los necios es engaño. Esto explica una razón por la cual la locura y los necios pueden ser populares. Su atracción se basa en el engaño, de la misma manera que la carnada engaña a los peces para que ignoren el anzuelo. Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado. Mas entre los rectos hay buena voluntad. Los necios se mofan del pecado. Esto está en la naturaleza de los necios y su necedad. Ellos piensan que el pecado es una cosa ligera, digna de burla. Su burla del pecado está conectada con su falta de temor del Señor, Proverbios 1:29 y 8:13. Pero el que se divierte pecando, no encontrará ninguna diversión al sufrir la venganza de un fuego eterno. Clarke. D. Más entre los rectos hay buena voluntad. Aquellos que son rectos ante Dios y el hombre encuentran gracia entre Dios y los hombres. Los necios hacen mal y se burlan, pero no encuentran ningún favor o aceptación divina o mutua. Waltke. Proverbios 14:10. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. El corazón conoce la amargura de su alma, hay dolor y amargura. Suficiente para cada corazón. El sentido es que, aunque el corazón de uno conoce su propia amargura, es difícil que alguien sepa el dolor y la amargura del corazón de otra persona. No podemos juzgar a nuestros hermanos como si los entendiéramos, y como si fuésemos competentes para dar un veredicto sobre ellos. No seas como los amigos de Job, y condenes a los inocentes. Spurgeon. B. Y extraño no se entremeterá en su alegría. Lo que es cierto con respecto a la amargura de la vida en la primera línea de este proverbio también es a menudo cierto con respecto a la alegría de la vida. Puede ser difícil para una persona compartir verdaderamente la alegría del corazón de otra persona. No menos personal es la alegría del corazón. Yace en lo profundo. Michael pudo entender la valentía de David, pero no su alegría. Ella lo conocía como un hombre de guerra, no como un hombre de Dios. Bridges. 2. Spurgeon enumeró y describió muchas alegrías que eran de naturaleza personal, y por lo tanto a menudo un extraño no comparte su alegría. La alegría del pecado perdonado. La alegría del pecado conquistado o superado. La alegría de la relación restaurada con Dios. La alegría del servicio aceptado. La alegría de la oración contestada. La alegría de la utilidad para con Dios. La alegría de la paz en tiempos de problemas. El más alto de todos, la alegría de la comunión con Dios. Proverbios 14:11. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. La casa de los impíos será asolada. Todo lo que se establece sobre un fundamento débil no puede mantenerse, especialmente contra la tormenta del juicio venidero de Dios. B. Pero florecerá la tienda de los rectos. El hombre impío se jacta de su gran casa y desdeña a su vecino recto que vive solo en una tienda. Sin embargo, la tienda de los rectos es más segura que la casa de los impíos. La carpa no se usa para ningún tipo de vivienda, sino que se refiere a una tienda nómada. Es una tienda de campaña, apoyada en el medio por un poste de madera y compuesta de varias cortinas oscuras de piel de cabra. Estaba sujeto a clavijas con cordones. Waltke. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho,
pero su fin es camino de muerte. A. Hay camino que al hombre le parece derecho. Proverbios a menudo habla sobre el camino de la vida en el que camina un hombre o una mujer. Salomón observó que este camino a menudo parece correcto para un hombre. Su camino de vida les parece bien, y se preguntan por qué Dios u otra persona tendrían una opinión diferente. Y el problema entonces es cuán engañoso es el mal. Puede prometer y brindar felicidad, poder y buena vida, pero no puede mantener lo que da. Ross. B. Pero su fin es camino de muerte. Aunque parece correcto, no lo es, lleva a la muerte. La sabiduría entiende que lo que puede parecer correcto para un hombre no es necesariamente así, de hecho, puede ser el camino de la muerte. Y este proverbio nos recuerda que el camino de la muerte raramente está claramente marcado. La seguridad y el destino de un camino no son siempre lo que parecen, Mateo 7, 13-14. El camino engañoso lleva tan ciertamente a la muerte como el claramente marcado. Walchi. 2. Esto hace evidente nuestra necesidad de una revelación de Dios. No podemos confiar completamente en nuestro propio examen y juicio. Para saber realmente que estamos en el camino de la vida, en lugar del camino de la muerte. Debemos temer al Señor y recibir su sabiduría, especialmente como se revela en su palabra. 3. El principio de este proverbio es tan importante que Dios lo repitió nuevamente en Proverbios 16:25. Proverbios 14:13. Aún en la risa tendrá dolor el corazón. Y el término de la alegría es congoja. Aún en la risa tendrá dolor el corazón. La persona que a menudo se ríe no siempre es feliz. La expresión externa de la risa se puede usar para enmascarar una gran tristeza en el corazón. Y el diseño del proverbio es declarar la vanidad de todas las alegrías y comodidades mundanas, y enseñar moderación a los hombres en ellas, y persuadirnos a buscar alegrías más sólidas y duraderas. Paul. B. Y el término de la alegría es congoja. La risa y la alegría pueden hacer más que enmascarar el dolor, ya que muy bien pueden terminar en dolor. Estamos agradecidos por la risa y la alegría. Piadosa, pero no si nos mantienen alejados del temor del Señor y de la sabiduría asociada con él. Proverbios 14:14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón. Pero el hombre de bien estará contento del suyo. De sus caminos será hastiado el necio de corazón. Aquellos que declinan en su relación y obediencia a Dios sufrirán por ello, incluso si su declive es solo de corazón. Sus propios caminos reincidentes caerán sobre ellos. Y el necio de corazón, la primera parte de su nombre es el necio, es un reincidente, es decir, se desliza hacia atrás con un movimiento fácil, sin esfuerzo, suavemente, en silencio, tal vez insospechado por él mismo o por cualquier otra persona. Spurgeon. 2. Una mancha no indica que tienes lepra. Un pecado no indica que eres un reincidente. Bridges. 3. ¿Qué implica estar lleno de sus propios caminos? Tener su alma saturada de necedad, pecado y decepción. Clarke. 4. La historia de Judas se ha escrito una y otra vez en la vida de otros traidores. Hemos oído hablar de Judas como diácono y como anciano, hemos escuchado a Judas predicar, hemos leído las obras de Judas, el obispo, y hemos visto a Judas el misionero. Judas a veces continúa en su profesión durante muchos años, pero, tarde o temprano, el verdadero carácter del hombre se descubre. Spurgeon. B. Pero el hombre de bien estará contento del suyo. Los sabios que hacen el bien disfrutan de la bendición de Dios y la satisfacción que proviene de él. Y, lo que simplemente significa que cualquier cosa que pueda estar dentro de un hombre, en la región más profunda de su personalidad, tarde o temprano se transformará en experiencia real y visible. Morgan. Proverbios 14:15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos.
El simple todo lo cree, el hombre o la mujer que carece de sabiduría, el simple. Tiene poca capacidad para distinguir la verdad de la falsedad. Ellos creen en todos, especialmente si parecen ser sinceros. Y creer cada palabra de Dios es fe. Creer cada palabra del hombre es credulidad. Una fe indiscriminada está, por lo tanto, cargada de malicia. El mundo fue arruinado por esta debilidad. Génesis 3, 1, 6. Bridges. B. Más el avisado mira bien sus pasos. El hombre o la mujer sabios no creen que todo sea lo que parece. Si bien piensan cuidadosamente sobre los demás, le dan más consideración a sus propios pasos. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio teme y se aparta del mal, el hombre sabio reconoce el mal por lo que es y se aparta de él. Él no sobreestima ni prueba su propia fuerza al resistir el mal, él se aparta. B. Más el insensato se muestra insolente y confiado. En lugar de temor piadoso, el necio se enfurece con un temperamento incontrolable y arrebatos. A pesar de su mal genio, él es seguro de sí mismo. La confianza de los necios es un misterio. Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hará locuras. En el proverbio anterior, el necio se muestra insensato. Aquí su temperamento rápido lo lleva a actuar con necedad. El hombre sabio tiene el autocontrol para no reaccionar de inmediato y de mal humor. Y el que fácilmente se enoja, Quetzar Apayim, escaso de narices, porque, cuando un hombre está enojado, tiene la nariz contraída y estirada hacia los ojos. Clarke. B. Y el hombre perverso será aborrecido. El amor que los necios y los malvados tienen el uno por el otro es limitado. Se entiende que el hombre de malas intenciones es indigno de confianza y, por lo tanto, odiado. Proverbios 14:18. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los simples heredarán necedad. A medida que alguien gana como herencia lo que les pertenece, los simples heredan necedad. Para aquellos que intencionalmente rechazan la sabiduría, la necedad les corresponde. B. Más los prudentes se coronarán de sabiduría. Un hombre o mujer sabios, prudentes, disfrutan de los beneficios de su sabiduría. El conocimiento se posa sobre ellos como una corona. Elegante y noble. Proverbios 14:19. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. Los malos se inclinarán delante de los buenos. En esta era actual, a menudo se siente que el mal gana y algunas veces triunfa sobre el bien. Con verdadera sabiduría, Salomón nos recuerda que, en última instancia, el mal se inclinará delante de los buenos. Y, al último, los malvados reconocerán y servirán a los justos. La figura que se usa aquí es la de un pueblo conquistado arrodillado ante sus vencedores en espera de sus órdenes. Ros. 2. Los egipcios y los hermanos de José se inclinaron ante él. El orgulloso faraón y su pueblo se inclinaron ante Moisés. Los santos juzgarán al mundo. 1 Corintios 6:2. Bridges. B. Y los impíos a las puertas del justo. Como si se entregaran humildemente a los líderes de la ciudad, los impíos se inclinarán ante las puertas de los justos. Proverbios 14:20. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. El pobre es odioso aún a su amigo. Este es otro de los proverbios que describe honestamente los beneficios de la riqueza. Cuando una persona es pobre, no tiene tantos amigos y tal vez el propio vecino los odie. Y esta es una ilustración humilde pero común del egoísmo natural. Pero Jesús fue deliberadamente amigo del pobre.
qué entrañable es el amor de Jesús. Bridges. B. Pero muchos son los que aman al rico. Este es un hecho simple de la vida. Los amigos de los ricos pueden ser amigos no sinceros, pero tiene muchos más. Proverbios 14:21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. A. Peca el que menosprecia a su prójimo. Los hombres y las mujeres están hechos a la imagen de Dios, y por eso se nos ordena que amemos a nuestro prójimo. Levítico 19:18, Mateo 22:39. Despreciar es odiar, por lo tanto, despreciar a tu prójimo es pecar. B. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. El corazón generoso es el corazón feliz. El vínculo entre la primera y la segunda línea de este proverbio muestra que, quien muestre piedad a los pobres, nunca debería hacerlo de una manera superior que demuestre que desprecia a los pobres que dice que ayudan. Proverbios 14:22. No yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. A. ¿No yerran los que piensan el mal? Hacer el mal. Es un pecado obvio, pero incluso la conspiración y la elaboración del mal nos descarría. Dios se preocupa por nuestro corazón y nuestra mente, así como por nuestras acciones externas, Mateo 5, 21-32. Y los que piensan el mal, hebreo, que lo armen y tracen, que lo cavan y lo ahondan, que despiertan su ingenio y golpean sus cerebros para eso, ¿no es esto fallar? B. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Los impíos planearán su maldad, pero la sabiduría nos lleva a idear el bien para los demás y para nosotros mismos. Esto traerá las bendiciones de misericordia y verdad a nuestras vidas. Y malvado es hacer el mal, pero es mucho más perverso tramar el mal. Hijos de Dios, demuestran la misma diligencia y determinación en la planificación para hacer el bien. Bridges. Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. A. En toda labor hay fruto. Como principio, el trabajo duro siempre se recompensa. Incluso si no hay un beneficio inmediato del trabajo, hay una recompensa de Dios y en la construcción y demostración del carácter. B. Mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Si el trabajo conduce a la ganancia, entonces cualquier cosa que distraiga del trabajo, como la charla vana, mantendrá las ganancias alejadas y llevarán a la pobreza. Podemos imaginar a un grupo de empleados reunidos con charlas vanas y conversaciones entretenidas que no generan ganancias para su empleador. Y la gente debería temer más a la charla vana que al trabajo duro. O, para decirlo de otra manera, no solo hables de ello, hazlo. Ross. 2. Grandes habladores son poco hacedores, por la mayoría de las veces. ¿Y por qué solo se quedan viendo uno a otro? Dirigite hacia Egipto, dijo Jacobo a sus hijos, Génesis 42, 1, 2, trap. Proverbios 14:24. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. A. Las riquezas de los sabios son su corona. Salomón fue lo suficientemente inteligente como para saber que las riquezas pueden venir de varias maneras. Sabía que una de las formas en que llegaban las riquezas era a través de la sabiduría y el trabajo duro. Cuando este es el caso, esas riquezas son como una corona. A los sabios, tanto evidencia como recompensa de su sabiduría. B. Pero la insensatez de los necios es infatuación. Para aquellos que rechazan la sabiduría, lo único que logran es más necedad. Su necedad se multiplica. Proverbios 14:25. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. A. El testigo verdadero libra las almas. Esto es cierto en un nivel de vida cotidiano, donde la verdad trae luz, bendición y libertad. En donde dominen las mentiras y los informes falsos,
las almas estarán sumidas en la oscuridad y la esclavitud. Esto también es cierto a nivel espiritual o ministerial, donde Dios usará el verdadero testimonio del predicador para rescatar almas. Y un hombre que cambia los hechos por ti, los cambiará tan fácilmente contra ti, y una carrera o una vida puede colgar de una palabra. Kidner. B. Más el engañoso hablará mentiras. Aquellos que difunden tales mentiras e informes falsos no hacen el bien de un verdadero testigo y practican el mal de sus mentiras. Y este proverbio parece tener procedimientos legales a la vista. La honestidad de los tribunales no es un mero punto de la ley, las vidas de las personas dependen de ello. Garrett. Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Uno podría pensar que el miedo siempre lleva a una pérdida de confianza. Pero no es así como funciona con el temor del Señor. Nuestro honor, reverencia y sentido de admiración hacia Él nos mueve de la confianza en nosotros mismos a una fuerte confianza en el amor y la grandeza de Dios. B. Y esperanza tendrán sus hijos. Dios siempre se pone a sí mismo como un refugio para sus hijos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, 1. Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Jehová es manantial de vida. Uno podría pensar que el miedo siempre lleva a menos vida, no más. Pero no es así como funciona con el temor del Señor. R. El temor apropiado al Señor está arraigado en el entendimiento de quién es Dios y quiénes somos en relación con Él. Eso en sí mismo es como una fuente de vida. B. Para apartarse de los lazos de la muerte. Hay muchos beneficios adicionales que provienen de un temor propio del Señor, y de ellos es tener una mayor medida de cuidado y protección vigilantes de Dios. Proverbios 14:28. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. En la multitud del pueblo está la gloria del rey. Los reyes se enfocan en la gloria y las fuerzas útiles y evidentes en este mundo. Con ese enfoque, cuantas más personas tengan en su ciudad, mejor. En gran multitud de personas, mayor es el honor del rey. Y el poder de un príncipe varía con el tamaño de su imperio. Esta afirmación es generalmente cierta de los imperios. Desde un punto de vista humano, el poder político se basa en el número de personas en el pueblo. Ross. 2. Relacionado con las cosas espirituales y el ministerio. El principio de este proverbio muestra la debilidad de una visión humanista y mundana del ministerio. Es de la sabiduría carnal y mundana de los reyes entender a las grandes multitudes como la única medida real de éxito. Imaginamos que el apóstol Pablo podría reformular esta frase: en la multitud de personas es el honor de un rey, pero en el amor, la fidelidad y el servicio sacrificial está el honor de un apóstol. Una multitud de personas en el ministerio nunca debe ser despreciada, pero deberíamos tener una mayor medida del éxito que esa. B. Y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. Si no hay gente para gobernar, no habrá mucho gobierno. En el mundo antiguo, los gobernantes pensaban mucho en aumentar las poblaciones en su reino. Y el proverbio, sin embargo, debe mantenerse en tensión con la enseñanza bíblica de que los números grandes son de poco valor con la presencia del Señor. Salmo 33, 16-17. Walchi. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Existe una gran sabiduría en la capacidad de controlar nuestra respuesta en las situaciones provocadoras. Ser rápido a la ira trae muchos remordimientos. D. Más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad.
La persona impulsiva y falta de control que reacciona rápidamente sin pensar vive de una manera que exalta la necedad. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El corazón apacible es vida de la carne, sí el corazón. Aquí significa el órgano físico que late en el pecho, cualquier médico estaría de acuerdo. Sin embargo, Salomón tenía en mente el corazón como metáfora de nuestro ser más profundo. Cuando somos sanos por dentro, trae salud y vida a todo el cuerpo. Más la envidia es carcoma de los huesos. La presencia de la envidia se presenta como un contraste a un corazón sano. La envidia nos corrompe desde dentro y puede envenenar muchas cosas buenas. Y el proverbio enseña que guardar resentimiento es malo tanto para el cuerpo como para el alma. No es un sacrificio cuando renunciamos a ello. Kidner. Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre, lo honra. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, oprimir a los pobres. Es pecar contra ellos, pero también es pecar contra Dios mismo. Oprimir y despreciar a los pobres es despreciar a su hacedor, aquel a cuya imagen se hizo toda la humanidad. Más el que tiene misericordia del pobre, lo honra. El que honra y ama a Dios reflejará la misericordia de Dios sobre los necesitados. Un corazón frío y mezquino hacia los pobres muestra una falta de honor hacia Dios. Y el versículo 31 se encuentra en la antigua tradición del cercano oriente de advertir a los gobernantes de no pisotear los derechos de los pobres. El rey que ignora este consejo pronto se encontrará sin una nación. Garrett. Proverbios 14:32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Por su maldad será lanzado el impío. La piedad y la sabiduría son útiles para muchas cosas, y uno de sus grandes beneficios es la forma en que forman una buena comunidad. Sin embargo, los malvados serán desterrados, sin beneficio. Mas el justo en su muerte tiene esperanza. El hombre o mujer justos disfrutan de refugio en la comunidad, pero también hasta en su muerte. Dios demostrará su cuidado por los justos. Y el Antiguo Testamento en general y el libro de los Proverbios en particular no tienen mucha información o confianza en la vida venidera. Hay raros destellos de esta confianza, y esperanza en su muerte es uno de esos. Job y los Salmos muestran destellos ocasionales, como este, de lo que normalmente se encuentra fuera de vista. Kidner. Proverbios 14:33. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. En el corazón del prudente reposa la sabiduría. La idea es que la sabiduría encuentra un hogar adecuado en el corazón de aquellos que tienen sabiduría, entendimiento. No es como un visitante temporal, sino que llega y reposa en el corazón. Y la verdadera sabiduría establece su trono en el corazón. British. Pero no es conocida en medio de los necios. La sabiduría en el corazón de un hombre sabio será revelada, también lo hará la necedad en el corazón del necio. Lo que somos es finalmente evidente en lo que hacemos. Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La justicia engrandece a la nación. Debido a que la justicia es seguir la voluntad de Dios y el camino de Dios, siempre engrandecerá a una persona, una familia, un vecindario, una ciudad, un estado o incluso una nación. Esto se debe tanto a las consecuencias naturales de la justicia como a la respuesta activa de la bendición de Dios. Y muchas cosas pueden, desde una perspectiva humana, exaltar a una nación. El poder militar, la prosperidad económica, el estatus entre las naciones, la influencia cultural y la victoria atlética pueden hacer que cada nación parezca exaltada. Sin embargo,
Al final, ninguna de esas cosas concuerda con la rectitud como una forma en que una nación es verdaderamente exaltada. Se podría decir que lo más patriótico que un ciudadano puede hacer es arrepentirse de su pecado y luego recibir y perseguir la justicia de Dios en su vida. B. Más el pecado es afrenta de las naciones. Cuando un pueblo rechaza la justicia y elige el pecado, les traerá reproche e insulto. Nunca ganamos a través de nuestro rechazo a Dios y abrazando al pecado. Y ninguna nación es tan baja como para no hundirse aún más bajo el pecado. Las naciones más fuertes reciben una mancha indeleble si son vencidas por el pecado. Gran enemigo es un hombre impío para su país. Puede hablar elocuentemente sobre su patriotismo, pero incluso si Dios lo eleva en su trabajo, solo traerá deshonra a su pueblo. Bridges. Proverbios 14:35. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, más su enojo contra el que lo avergüenza. A. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido. A nivel humano, no hay nada más grande que el favor de aquellos en lugares de poder y prestigio como los reyes. Tener ese favor es una de las recompensas de la sabiduría. ¿Y qué me traerá el solemne día del juicio final? Que yo, y que todos seamos encontrados siendo sabios servidores del mejor de los reyes. Bridges. B. Más su enojo contra el que lo avergüenza. Los reyes son alérgicos a la vergüenza. Su poder y presencia descansa sobre la imagen del éxito y la majestad. Por lo tanto, causar vergüenza es ganar la ira de los reyes de este mundo. Y vergüenza, tanto para él mismo, por su insensata administración de los asuntos del rey comprometidos con él, y al rey, que hizo tan necia elección de un siervo. Paul. 2. El dicho es un recordatorio vigorizante de no culpar a la suerte o favoritismo sino a las deficiencias propias, por la falta de reconocimiento. Moffat da el sentido bien al decir, el rey favorece a un ministro capaz, su enojo es para el incompetente. Kinder. 3. Estamos eternamente agradecidos de que el Rey de Reyes, 1 Timoteo 6:15 y Apocalipsis 19:16, no despreció la vergüenza de nuestro pecado, sino que lo soportó en sí mismo en la cruz.